Bienvenidos. Nos hacen creer, estoy leyendo, nos hacen creer que la política está condenada a la rabia, la trampa, el insulto. Me resisto a actuar de esa manera. No creo en eso, ni en la política ni en la vida. Se puede vivir sin amargura aunque las cosas sean difíciles. Creo en la serenidad, en la decencia y en la alegría. Cierro comillas, Sergio Fajardo. Y le doy la bienvenida. Qué gusto tenerlo aquí. El gusto es mío, Juan. Muchas gracias, muy buenas noches. Me alegra estar acá contigo. A mí también. Me alegra mucho que pueda estar con nosotros nuevamente. Yo leí este trino el domingo y dije, yo voy a llamar a Sergio Fajardo a preguntarle por el trino, por el origen de ese trino, y tengo la buena oportunidad de preguntarle delante de todos nuestros televidentes, ¿de dónde sale ese trino? De ver lo que está pasando en Colombia, Juan. En Colombia hay una indignación generalizada. Colombia no está tranquila, está molesta, hay mucha indignación, lo que viene de lo que fue toda esa confrontación alrededor del sí, el no, la construcción de los acuerdos de paz, el malestar profundo que se regó por todo el país asociado con el tema de la corrupción, lo que pasó cuando el fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto, el escándalo de los 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, que se llama el cartel de la toga, todo eso está relacionado con Odebrecht, y es un sentido muy profundo de malestar, un agotamiento con esta forma de la política, 16 años con los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, a quien nos enfrentamos nosotros en la campaña del 2010, en la ola verde con Antanas Mocus como candidato presidencial. Después de todo son 16 años de un agotamiento colectivo, y entonces eso se puede traducir en que a Colombia se le llenó la taza, y cuando las tazas se llenan en una sociedad es cuando ocurren los cambios históricos. La historia de Colombia nos ha mostrado que cuando la taza se ha llenado, esta es una simplificación histórica, pero sirve para ilustrar lo que quiero decir y tiene que ver con nuestro trino, con mi trino, quiere decir que se busca la polarización, y la polarización es una forma de tramitar el malestar que se convierte en miedo, odio, rabia, deseos de venganza, en agresión. Y eso termina siendo un daño muy grande porque la historia nos muestra que se convierte de nuevo en otro capítulo de la violencia. Nosotros no queremos, no nos merecemos otro capítulo de la violencia, y por eso nuestra posición política es, vamos a cambiar, sin duda que Colombia tiene que cambiar, pero vamos a cambiar para reconciliarnos. Colombia está muy herida, golpeada, con mucho malestar, como he dicho, pero nosotros somos una alternativa que dice, vamos a cuidar a Colombia, vamos a hacerlo con serenidad, con seriedad, para construir una Colombia distinta. Y es en un momento difícil como estamos, pero se puede hacer. Ese es el sentido político de lo que está ocurriendo, y eso es lo que nosotros significamos. Se puede hacer, es de alguna manera el corazón de la campaña de Sergio Fajardo. Yo veo que los textos, las intervenciones, los mensajes dicen, se puede. Se puede, y ese es el reto político. Nosotros hemos logrado, diferentes personas, en particular nosotros, el movimiento que yo he liderado, gobernar como alternativa cívica independiente por fuera de la estructura política tradicional en Medellín, en la gobernación de Antioquia. Otras personas lo han hecho en el país, y ya es el momento para gobernar a Colombia. Este es el momento preciso para hacer una transformación y liderar, y la expresión es se puede. Nosotros tenemos que entender y darnos cuenta de que Colombia se puede transformar, y es en la política donde se va a dar esta transformación, no de otra manera. Y ese es el sentido de esa expresión, se puede, y tengan ustedes, todas las personas, la certeza de que se puede avanzar, que podemos transformarnos para bien, no para destruir a Colombia, no para escribir otro capítulo de la confrontación, que ya tenemos suficientes. Ahora estamos, y es el turno nuestro, yo quiero ser el presidente de la reconciliación en Colombia, quiero liderar esa transformación con las personas que hemos venido construyendo, con la capacidad de convocar a toda la ciudadanía. Nosotros no queremos que Colombia se reduzca a escoja trinchera, amigo o enemigo, y ese es el reto político que enfrenta nuestro país hoy. Esta pregunta la hago con todo respeto. ¿Seguro? ¿No teme que en este proceso político los extremos, que muchas veces no llaman ni a la decencia, ni a la alegría, ni a la reconciliación, pero que cabalgan sobre la indignación de la gente, terminen cosechando muchos votos, terminen siendo muy eficaces electoralmente al exacerbar sentimientos de la gente, incluso a veces hasta sacar lo peor de la gente para que con esos sentimientos vayan a votar?
Esa es una posibilidad y estamos en política y la sociedad tiene que decidir. Mi convicción profunda es que nosotros conectamos con el país y el país no quiere más destrucción. Y la convicción profunda política es que la reconciliación es lo que tiene sentido para Colombia. Nos tenemos que hacer escuchar en medio de los gritos, de las agresiones, de la confrontación. Y ese es el sentido político del trabajo que yo lidero, de lo que nosotros pretendemos hacer con nuestras listas al Congreso, con nuestro trabajo por todo el país. Esa es la definición política que vamos a tomar en Colombia. Yo no temo, yo creo profundamente en lo que estamos haciendo, lo siento y tengo esa convicción de que se puede transformar y que esta voz es la voz que se va a escuchar en medio de toda esa confrontación. ¿Por qué Sergio Fajardo es el mejor candidato para la reconciliación nacional? Porque uno también oye todos diciendo hay mucha polarización, la tenemos que superar. ¿Por qué Sergio Fajardo puede hacer eso mejor que los demás? Por varias razones. Por la forma como hemos conducido nuestra carrera política, mi carrera política como alcalde. Nosotros fuimos alternativos, pero fuimos capaces de convocar a diferentes sectores de la sociedad para construir. Y ahí está el testimonio de Medellín, de qué manera nosotros transformamos la historia de la ciudad, convocando a diferentes sectores y dimos un salto gigantesco para apostarle a otros valores en la sociedad. Eso está asociado también con la forma de la política, porque una parte fundamental de la indignación es la lucha contra la corrupción. Y la manera como nosotros hemos hecho esa política muestra cómo se puede llegar al poder sin pagar un peso por un voto, para llegar a gobernar con transparencia, con libertad, para construir, en lugar de llegar a pagar con puestos y contratos y la impunidad que necesitan los que están robándole a Colombia. Y ese es el sentido de la política hecha de una manera diferente, se hace y se puede gobernar de una manera diferente, igualmente lo hice en la gobernación de Antioquia. El espíritu mío es un espíritu para construir y precisamente en estos momentos es cuando se necesitan unos liderazgos que representen lo que son. Y eso va de la personalidad, de la mano de la personalidad quien conduce, y ese es el tipo de sociedad que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, y por esas condiciones yo creo que soy la persona indicada para reconciliar a Colombia, en medio de momentos muy difíciles como estamos en la situación actual. De aquí a la elección presidencial hay una etapa antes de la primera vuelta que es la elección de Congreso. Exactamente. En la elección de Congreso hay, digamos, dos fuerzas grandes que lo están acompañando y seguramente pues otros sectores, pero digamos dos listas grandes, una que encabeza Jorge Robledo, otra que encabeza Antanas Mockus con Iván Marulanda. ¿Cómo está sintiendo el pulso del Congreso y cómo puede ese resultado del Congreso marcar la campaña futura? Este es el momento del cambio y cuando hay un cambio en esta condición va a ser un cambio por el tema presidencial. El Congreso de la República, nosotros vamos a tener un buen grupo de personas serias que honran la política por la forma como han trabajado, por lo que representan. Jorge Robledo, independientemente de cualquier condición política, ha sido destacado como el mejor senador de Colombia. Y varias veces, además. En más de una oportunidad, y se ha destacado por la seriedad que se necesita para un Congreso de la República, que es la expresión máxima de la corrupción en nuestro país. Hay personas valiosas en el Congreso de la República, como hay personas valiosas en los diferentes partidos políticos, pero para el país corrupción está asociada con Congreso. Son los ejemplos, utilizo esos nombres de Ñoño y Musa. ¿Qué significaron Ñoño y Musa? Pusieron cada uno de 150.000 votos, que son fundamentales para ganar una elección presidencial. Después llegan al Congreso de la República y no conocemos ni una sola idea, ni una sola propuesta. Pero después descubrimos, cuando se destapa todo este escándalo de la corrupción, cuántos puestos tenían, cuántos lugares dominaban dentro de la estructura del Estado colombiano y lo que significa esa corrupción de estar comprando magistrados fiscales para que no sean condenados. Ñoños y musas hay por todo Colombia, con diferentes acentos, con diferentes atuendos, como es nuestro país, pero está llena. Y esa Colombia nosotros la tenemos que transformar. Entonces vamos a llegar al Congreso de la República. Jorge Robledo, Antanas Mockus, Iván Marulanda y una cantidad de personas que están participando dentro de ese Congreso. Vamos a hacer un grupo minoritario, pero vamos a demostrar que se puede gobernar de otra manera diferente. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber gobernado en la ciudad de Medellín sin pagar un peso por un voto y sin entregar un puesto y un contrato a ningún concejal. No armamos ninguna coalición, pero a todos los convocamos. Y le dijimos, ¿usted quiere trabajar con nosotros? Vamos a trabajar. Igualmente en la gobernación de Antioquia, en la asamblea departamental. ¿Quiere trabajar con nosotros? Vamos a trabajar juntos, pero vamos a trabajar, pero no, usted no tiene ni un puesto ni un contrato y vamos a hablar de la realidad de nuestras regiones, de nuestro país y cómo quiere participar. Ese es el cambio fundamental.
no asustarnos con unas maquinarias poderosas que tienen pues ese poder, que es la expresión profunda de ese malestar en Colombia, y nosotros somos capaces de ganar una posición en el Congreso de la República y convocar desde esa perspectiva, y eso es lo que quiere nuestro país. Fíjese que en el nivel local, municipal y departamental dimos el cambio a través de la alcaldía o de la gobernación, un liderazgo diferente que permite movilizar a la ciudadanía, y ese es el reto, conectar con tantas personas en Colombia, de todos los partidos. Nosotros estamos convocando a todos los partidos para que nos apoyen y para que sean parte de esta transformación, y yo creo que ese es el mensaje extraordinario, ese es el cambio extraordinario que va a haber en Colombia, y es el momento, es aquí y ahora, se llenó esa taza y tiene que cambiar y vamos a cambiar. Le pregunto por el contraste de las dos campañas, esa a la que usted hacía referencia en el 2010, que hicieron con Antanas Mockus, y esta de hoy. ¿Qué ha cambiado? Esta ha sido, nos decía en una entrevista pasada, una campaña de calle. Sergio Fajardo, como dicen coloquialmente, echando pata por todo el país, caminando calles, visitando universidades, hablando con la gente. ¿Qué cambió en estos años? Yo llevo 18 años con la misma política. Nosotros empezamos en Medellín y así hemos seguido a pie, persona por persona. Nosotros nunca tuvimos una manifestación. Yo nunca en mi vida había estado en una manifestación pública y hemos trabajado directamente con las personas. En el 2010... Y le hago un paréntesis, solo para eso, aún hoy no hace manifestaciones de grandes actos de plaza pública. Hemos hecho algunos con la coalición, de un tamaño pequeño, razonable, pero no es el espíritu nuestro esa convocatoria a las masas. Yo me siento extraño muchas veces en ese tipo de manifestaciones, pero hace parte pues un poco de la política y de la manera como nos congregamos. Qué pena, le interrumpí, cierro el paréntesis. Bueno, retomo. Entonces nosotros estamos llegando a la gente, ¿sí? Y pues ese ha sido el mérito, ser capaces de conectar directamente con las personas, romper con esas maquinarias poderosas que siempre nos han dicho, tiene que ser con esas maquinarias, y la expresión esa es, se puede. Nosotros somos capaces de hacerlo. Y con respecto al 2010, había una indignación básica. Se suscitó una emoción con la Ola Verde en ese momento, en cabeza de Antanas Mockus. Estábamos en compañía de Enrique Peñalosa, Lucho Garzón, después llegué yo como candidato a la vicepresidencia, pero no estaba la taza llena. Y ahora sí se llenó. Esa es la diferencia. Pero total. Que en estos años se nos llenó la copa, se rebosó la copa, se rebosó la taza. Totalmente. Ese malestar existía, pero era un momento donde Álvaro Uribe era la figura predominante y Juan Manuel Santos, no se nos olvide que quedó de presidente porque era el que le recibía a Álvaro Uribe, era el de Álvaro Uribe. Ya Colombia no es así. Colombia está indignada en todo ese territorio y vamos a cambiar. Esa taza la llenó en parte, en muy buena parte, seguramente la corrupción. ¿Cómo contribuyeron los diálogos de paz y este proceso de incorporación de quienes venían de las FARC a la política en configurar este momento tan difícil? Entre el expresidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se suscitó una confrontación muy grande, siendo ellos los mismos. Y de hecho, si ustedes miran estos 16 años, miran las personas que han estado en los gobiernos, en el fondo son básicamente las mismas personas, con muy pocas diferencias, muchas de ellas valiosas y personas amigas mías, ese no es el problema. Pero ese malestar que se suscitó se convirtió en una rabia colectiva, un malestar profundo, que lo hemos expresado en la manera como ha ocurrido cuando las FARC participan o han salido a las calles a tratar de hacer política, porque fue un acuerdo que le faltó una componente esencial, que fue la pedagogía para la paz. Después de 4 años de negociaciones, se pensaba que era obvio que Colombia iba a votar por el sí, y no era obvio porque no se le explicó a cada persona por qué tenía sentido avanzar en un proceso de paz. Y cuando la gente no entiende y hay una forma de mirarlo de manera negativa a lo que se estaba construyendo, pues fue testimonio de esa forma de la política la que condujo a esa confrontación tan grande. Es una lástima, porque todo esto pues lo estamos viendo hoy, añadido con la ruptura que significa esa corrupción en nuestro país, y ahora es distinto. Luego me escriben los televidentes y me dicen, ¿por qué no le preguntó a Fajardo sobre educación, sobre vivienda, sobre salud? Hoy
consideraba que lo más importante era volver al corazón de la campaña que estaba expresado en ese trino, y termino porque nos indican los productores que se nos va el tiempo con la expresión final que usted utiliza, la alegría, que no se pierda la alegría. Colombia en las clasificaciones de los países, cuando se hacen las clasificaciones sobre los países más felices, nosotros habitualmente estamos en la punta. Hoy Colombia no es un país feliz. Colombia tiene esa diversidad cultural tan extraordinaria, porque nosotros somos un país muy diverso, esa riqueza ambiental, esa riqueza del talento y la capacidad de nuestras comunidades. Y en esa polarización del odio, porque es el odio, y estamos estos contra estos, y vamos a enfrentarnos, escoja trinchera, está conmigo o está en contra mía, nosotros tenemos que apelar a ese espíritu colombiano, y por eso yo hablo de reconciliación, por eso hablo de llegar a los territorios a reconstruir unos tejidos sociales, por eso estoy hablando de la cultura ciudadana para revisar nuestros comportamientos, la cultura ciudadana de la convivencia, de la legalidad, que nos ha permeado por todos lados esa ilegalidad y esa destrucción de la violencia, por eso hablo de una nueva forma de la seguridad para entenderla, pero todo esto tiene sentido para apostarle a una Colombia distinta, donde cambiamos de protagonistas, no más guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, para darle oportunidad al desarrollo productivo, para llegar con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con la cultura a todos esos territorios, un nuevo modelo de desarrollo para darles una oportunidad a Colombia, y nosotros somos la esperanza de Colombia. Eso es lo que significa lo que hacemos. Sergio Fajardo, candidato presidencial, muchas gracias. Gracias, por Juan. haber estado Después aquí. venimos, hablamos de las propuestas, ya las venimos presentando, vamos en nuestro ritmo, y no se les olvide que nosotros tenemos una lista al Congreso de gente seria que necesitamos para honrar la política. Ser capaces de ser diferentes sin ser enemigos, encontrar terreno para construir, ese es el reto de nuestro país. No caigamos en la trampa del odio. Del odio no queda sino destrucción, y nosotros somos la reconciliación, que es apostarle a la capacidad más noble que tenemos nosotros en Colombia. Sergio, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.